Al volver del funeral, encontré a mi cuñada en mi sala. Esta casa ahora es mía, dijo con una sonrisa. Vendí tus muebles, así que lárgate. Pero pronto descubriría que la única que iba a salir de ahí era ella. El silencio en el coche de vuelta a casa era más pesado que cualquier palabra. Mi madre, Inés, sentada a mi lado en el asiento del copiloto, miraba por la ventana sin ver nada, sus manos quietas sobre su regazo. Yo apretaba el volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. El aire de Guadalajara se sentía denso, cargado con el peso del día más largo de mi vida. Acabábamos de enterrar a Leandro, mi esposo, el amor de mi vida. La casa que habíamos construido juntos, nuestro refugio, apareció al final de la calle. Cada árbol que plantamos, cada ladrillo que vimos colocar, era un testimonio de nuestro amor. Pero al acercarme, algo no estaba bien. La luz del porche estaba apagada, pero una luz amarillenta y extraña parpadeaba desde la ventana de la sala. ¿Dejamos una luz encendida?, pregunté, más para romper el silencio que por otra cosa. Mi madre negó con la cabeza. No, hija. Recuerdo que apagaste todo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Estacioné el coche y ayudé a mi madre a bajar. El olor familiar a cedro y pintura fresca que tanto amaba había sido reemplazado por un aroma grasiento y penetrante a comida rápida barata. Mi corazón empezó a latir con fuerza, un tambor de advertencia en mi pecho. Metí la llave en la cerradura. Giró. Empujé la puerta y me quedé helada. El mundo se detuvo. Nuestra sala, el corazón de nuestro hogar, era irreconocible. El sofá de lino donde nos acurrucábamos a ver películas, la mesa de centro de parota que Leandro había lijado y barnizado con sus propias manos, la alfombra que habíamos elegido en un viaje a Oaxaca, todo había desaparecido. En su lugar, había una mesa de plástico raída y un par de sillas de metal desvencijadas, como sacadas de un basurero. Y sentados en esas sillas, como si fueran los dueños del lugar, estaban mi cuñada Marisela y su esposo, Ramiro. Comían pizza directamente de una caja de cartón grasienta. Marisela levantó la vista, masticando ruidosamente. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Ah, Adela, ya volviste, dijo, su voz goteando un falso fastidio. No deberías entrar así como si nada. Esta es nuestra casa ahora. Mi madre soltó un grito ahogado a mi lado. Sentí que el aire me faltaba. ¿De qué estás hablando?, logré susurrar. Las palabras se sentían como vidrio roto en mi garganta. Marisela se encogió de hombros y tomó otro bocado de pizza. Vendí todos tus muebles, continuó, limpiándose la grasa de los labios con el dorso de la mano. A una tienda de segunda mano. Así que más te vale que te largues. Me quedé allí, de pie en el umbral de mi propia casa, sintiendo como el suelo se abría bajo mis pies. El dolor por la pérdida de Leandro se mezcló con una rabia tan pura y caliente que me quemaba por dentro. Mi madre me agarró del brazo, sus uñas clavándose en mi piel, suplicándome con la mirada que no hiciera una escena. No todavía. Pero en ese momento, supe que la guerra acababa de empezar. Mientras estaba paralizada en la puerta, con la voz burlona de Marisela todavía resonando en mis oídos, mi mente se desconectó del presente. Fue como si el tiempo se doblara sobre sí mismo, y de repente, no estaba en mi sala despojada, sino en un museo. Un museo privado y doloroso cuyas exhibiciones eran los innumerables actos de desprecio que había soportado durante años. La primera pieza de la colección apareció vívida en mi mente, la mancha de vino. Fue en nuestra cena de compromiso. Mi madre, Inés, había usado su mejor vestido, uno que había guardado por años para una ocasión especial. Estaba radiante, orgullosa. Mi suegra, Griselda, se acercó a ella, con una copa de vino tinto en la mano. Con un movimiento torpe y deliberado, tropezó, derramando todo el líquido oscuro sobre el vestido de mi madre. ¡Ay, qué torpe soy!, exclamó Griselda con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y mientras fingía ayudar a limpiar, se inclinó y le susurró a mi madre, lo suficientemente alto para que yo lo oyera: no te preocupes. La tela barata nunca aguanta bien las manchas. Vi a mi madre encogerse,
su alegría evaporándose en un instante. Leandro la defendió, por supuesto, pero el daño ya estaba hecho. Mi mirada se desvió hacia la esquina donde debería haber estado el acceso al cuarto de mi madre. Y allí apareció la segunda exhibición, el apartamento de la Tullida. Cuando Leandro y yo diseñamos la casa, la prioridad era la comodidad de mi mamá. Creamos un espacio para ella en la planta baja, con puertas anchas, un baño adaptado y una pequeña cocineta. Era más que una habitación y era un santuario de independencia para ella. El día que les mostramos los planos a su familia, Marisela se rió a carcajadas. ¿En serio?, se burló. ¿Le van a construir todo un apartamento a la vieja Tullida? ¡Qué desperdicio de un buen cuarto! Podrían poner un bar ahí. La palabra Tullida salió de su boca como veneno. Leandro se puso pálido de ira, pero yo solo sentí esa vieja y familiar punzada de humillación. Luego, mi mente me llevó al día de la inauguración de la casa. La tercera exhibición, la suerte del accidente. Habíamos invitado a su familia con la esperanza ingenua de que, al ver nuestro hogar terminado, finalmente nos aceptarían. Griselda recorrió la casa con la mirada crítica de un inspector de plagas. Cuando llegó al cuarto de mi madre, se detuvo y se giró hacia ella, que estaba sentada en su silla de ruedas, sonriendo tímidamente. Supongo que al final tuviste suerte con ese accidente, Inés, dijo Griselda, su voz afilada como un cuchillo. Te sacó de ese basurero en el que vivías y te metió en este palacio. La sonrisa de mi madre se desvaneció. Vi las lágrimas brillar en sus ojos. Esa fue la primera vez que Leandro les gritó. Fuera, rugió. Fuera de mi casa ahora mismo. Salieron, pero no sin antes lanzarme una mirada que decía, tú tienes la culpa de esto. Finalmente, la pieza central del museo, la más dolorosa de todas, el regalo envenenado. El terreno sobre el que se construyó nuestra casa fue un regalo. No de Griselda, sino del abuelo de Leandro. Un hombre de campo, sabio y bueno, que veía el corazón de oro de su nieto, un corazón que su propia madre y hermana ignoraban. El abuelo nos dio la tierra porque quería que Leandro tuviera un lugar donde ser feliz, lejos de la toxicidad de su familia. Para Griselda y Marisela, esto fue una traición imperdonable. Esa tierra nos pertenecía, me espetó Marisela una vez. Pero claro, llegó la mosquita muerta y mi hermano se volvió loco. Le lavaste el cerebro para que te diera todo. Nunca entendieron que no se trataba de dinero o tierra, sino de amor. Un sollozo escapó de los labios de mi madre, sacándome de mi trance. El museo de mi dolor se desvaneció, dejándome de nuevo en la cruda y horrible realidad de mi sala vacía. Las exhibiciones habían terminado. Ahora, era el momento de la confrontación. Respiré hondo, el aire olía a la pizza barata de Ramiro y a la victoria barata de Marisela. Empujé el dolor y los recuerdos a un rincón de mi mente y encontré una reserva de frialdad que no sabía que poseía. Di un paso adelante, cruzando el umbral que ahora se sentía como una frontera enemiga. ¿Dónde están mis cosas, Marisela?, pregunté. Mi voz no tembló. Sonó extraña, metálica, desprovista de la emoción que me consumía por dentro. Marisela hizo un gesto vago con la cabeza hacia una esquina oscura. Ahí amontoné algunas de tus porquerías en esas cajas, dijo con desdén. No es mucho, la verdad. ¿Son minimalistas o simplemente pobres? Su risa fue corta y fea. Ramiro soltó una risita ahogada, sin levantar la vista de su teléfono. Ignoré su insulto. Caminé hacia las cajas. Estaban mal cerradas, con algunas de mis blusas y los libros de Leandro asomando por los bordes. Ver sus pertenencias tratadas como basura fue una nueva puñalada. Saqué mi teléfono del bolsillo. Mis manos temblaban ligeramente, pero mis dedos se movieron con un propósito claro. Busqué en mi historial de llamadas el número de la empresa de mudanzas que nos había ayudado a instalarnos. Marqué el número de una empresa de compraventa de muebles de segunda mano que conocía. Buenas tardes, dije al hombre que contestó. ¿Hablo con Muebles, el Buen Hogar? Marisela me miró con una ceja levantada, una sonrisa de suficiencia todavía en su cara.
Sí, dígame, respondió la voz al otro lado. Le llamo por una recolección que hicieron hoy en la calle de los Fresnos, continué, mi voz firme. Una mujer llamada Marisela Rivas probablemente les vendió un juego completo de muebles de sala, comedor y recámara. Ah, sí, lo recuerdo. Un lote muy bueno, dijo el hombre. Esos muebles son robados, declaré, y el silencio que siguió en la línea fue absoluto. Marisela se puso de pie de un salto, su rostro pasando de la burla a la furia. ¿Qué diablos estás haciendo?, siseó. Le expliqué rápidamente la situación al hombre del teléfono, el fallecimiento de mi esposo, mi ausencia por el funeral, el allanamiento de mi cuñada. El hombre estaba horrorizado. Señora, lo lamento muchísimo. Por supuesto, trataremos los artículos como propiedad robada. No se venderá nada. Quedarán retenidos aquí hasta que usted o la policía nos indiquen qué hacer. Gracias, dije y colgué. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió de nuevo y entró mi suegra, Griselda. Su rostro era una máscara de triunfo. ¿Ya se fue esta?, preguntó, mirándome como si fuera una cucaracha. Mamá, llamó a los de los muebles, le informó Marisela, con pánico en su voz. Griselda me fulminó con la mirada. No tienes ningún derecho a hacer eso, escupió. Este terreno es de la familia Rivas. Esta casa fue construida en tierra de los Rivas. Tú no eres nada. Eres una extraña, una usurpadora. Lárgate de aquí antes de que llame a la policía y te saque a la fuerza. Esa fue la gota que derramó el vaso. Miré a las dos mujeres, sus rostros retorcidos por la codicia y el odio, y tomé una decisión. No iba a pelear con ellas. No en sus términos. Iba a destruirlas. Sin decir una palabra más, me di la vuelta. Tomé suavemente los mangos de la silla de ruedas de mi madre y la empujé hacia la puerta. Adela, ¿qué haces?, susurró mi madre, su voz llena de confusión y miedo. Nos vamos, mamá, le respondí en voz baja, asegurándome de que solo ella pudiera oírme. No vamos a pelear aquí. No vale la pena. Así es, corran, gallinas, gritó Marisela a nuestras espaldas. No vuelvan por aquí. Cerré la puerta detrás de nosotras, bloqueando sus voces odiosas. El aire fresco de la noche se sintió como una bendición en mi piel acalorada. Ayudé a mi madre a subir al coche y conduje sin rumbo por un momento, solo para alejarnos de esa casa que de repente se sentía contaminada. Finalmente, me detuve en el estacionamiento de un pequeño hotel que conocía. Conseguí una habitación accesible en la planta baja. Una vez dentro, mi madre me miró, sus ojos llenos de lágrimas y preguntas. Hija, no entiendo. Esa es tu casa. La casa de Leandro. ¿Por qué nos fuimos? ¿Por qué se los permitiste? Me senté en el borde de la cama, el cansancio del día cayendo sobre mí como una manta de plomo. Mamá, dije, mi voz finalmente quebrándose. ¿Qué crees que Leandro querría que hiciéramos ahora? Mi madre se quedó en silencio por un largo momento, sus dedos jugueteando con el borde de su rebozo. Leandro odiaba las peleas, dijo finalmente, con la voz ahogada. Siempre decía que su madre y su hermana se alimentaban del caos. Él querría que estuviéramos a salvo. En paz. Sus palabras fueron la chispa que encendió la memoria. De repente, una conversación de hacía meses, una que había archivado en mi mente como una de las preocupaciones ansiosas de Leandro, volvió a mí con una claridad cegadora. Fue una noche de lluvia. Estábamos en la cama, el sonido de las gotas contra el techo era el único ruido. Leandro se giró hacia mí, su rostro serio a la luz de la luna. Adela, mi amor, tengo que decirte algo importante, comenzó. Y necesito que me escuches con atención. Me incorporé, sintiendo su urgencia. La casa, dijo. La hipoteca, todo está solo a tu nombre. Parpadeé, confundida. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Recuerdas cuando solicitamos el préstamo?, explicó. El banco me puso muchas trabas. Por mi historial de trabajo, por haber dejado la firma grande.
No me consideraron un candidato fiable. El agente de crédito sugirió que la solicitud fuera solo a tu nombre, con tu trabajo estable. Y así lo hicimos. Lo recordaba vagamente. En ese momento, parecía solo un trámite burocrático. Al principio me molestó, continuó Leandro, tomando mi mano. Sentí que estaba fallando. Pero luego me di cuenta, es una bendición disfrazada. Legalmente, Adela, esta casa es 100% tuya. Mi nombre no aparece en ningún papel de propiedad ni de deuda. Hizo una pausa, sus ojos buscando los míos en la oscuridad. Y si algo me pasara, dijo, y mi corazón dio un vuelco, no quiero que pelees con ellas. No discutas. No les des el gusto. Solo vete. Tómate a tu mamá y vete. Leandro, no digas eso, empecé a decir, pero él puso un dedo en mis labios. Escúchame. He contratado varios seguros de vida. Más que suficientes para que tú y tu mamá vivan cómodamente por el resto de sus vidas. Si yo no estoy, no tienes por qué cargar con esa casa y esa deuda. Solo, deja de pagar. El banco se encargará del resto. Ellas no podrán tocarte. Prométemelo, Adela. En ese momento, le hice la promesa, pensando que era solo una fantasía paranoica. Pero ahora, en esta habitación de hotel impersonal, las palabras de Leandro no eran una fantasía. Eran un plan. Un plan de escape. Una hoja de ruta para la venganza perfecta. Miré a mi madre, y ella debió ver el cambio en mi rostro, porque sus ojos se abrieron de par en par. La niebla de dolor y confusión en mi mente se disipó, reemplazada por una claridad helada y afilada. Leandro, mi brillante y previsor Leandro, me había dejado el arma definitiva. Y no era un arma de confrontación, sino de abandono. Mamá, Leandro lo sabía, le dije, mi voz vibrando con una nueva energía. Él sabía cómo eran. Y nos dejó una salida. Le conté todo. La conversación nocturna, la casa a mi nombre, los seguros de vida, su plan. A medida que hablaba, veía cómo la comprensión y luego una lenta y feroz admiración aparecían en el rostro de mi madre. Cuando terminé, ella asintió, una única lágrima rodando por su mejilla. Ese era mi yerno, susurró. Siempre cuidando de ustedes. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. Ya no era una víctima de luto. Era una estratega. Me senté en el pequeño escritorio del hotel y tracé mi plan de batalla, un plan basado en el silencio y la burocracia. El primer paso fue una llamada. No a un abogado, todavía no. Sino a la única persona de la familia de Leandro en la que podía confiar, su tío Néstor. El hermano menor de su padre, un contador jubilado que Griselda y Marisela habían marginado por ponerse siempre del lado de Leandro. Le conté todo, desde la escena en la casa hasta el plan secreto de Leandro. Tío Néstor escuchó en silencio, solo interrumpiendo con algún bufido de indignación. Cuando terminé, hubo una larga pausa. Adela, dijo finalmente, y su voz estaba llena de una mezcla de tristeza y orgullo. Ese muchacho mío, siempre fue 10 pasos por delante de ellas. Su plan no es solo bueno, es poético. Es brillante. Haz exactamente eso. Deja que se ahoguen en su propia arrogancia. Si necesitas cualquier cosa, un testigo, un consejo, lo que sea, aquí estoy. Colgar el teléfono con su bendición fue como recibir una armadura. Ahora, a la acción. El plan era simple, pero requería una ejecución impecable. Ese mismo día, llamé al banco. Cancelé el pago automático de la hipoteca. La amable señorita del teléfono me preguntó si había algún problema. Sí, le respondí con calma. Ya no vivo en esa propiedad y no tengo intención de seguir pagándola. No di más explicaciones. El proceso de ejecución hipotecaria comenzaría su lento pero inexorable curso. Con el primer pago del seguro de vida de Leandro, que llegó con una rapidez sorprendente, empecé a buscar un nuevo lugar para vivir. No un apartamento cualquiera. Busqué un condominio de lujo en una de las mejores zonas de la ciudad,
Uno con seguridad las 24 horas, rampas, elevadores y todas las comodidades que mi madre pudiera necesitar. Encontré uno perfecto, con un balcón enorme con vistas al parque. Firmé el contrato de arrendamiento esa misma tarde. Llamé a la empresa de muebles. Les expliqué que me mudaba y que necesitaba que transportaran mis pertenencias, retenidas, desde su almacén a mi nueva dirección. El gerente fue increíblemente comprensivo y organizó todo para el día siguiente. Este era el paso más importante. Entré a la configuración de mi teléfono. Bloqueé el número de Marisela. Bloqueé el de Griselda. Bloqueé el de Ramiro. Cambié mi estado de WhatsApp y eliminé mi foto de perfil. Para ellas, a todos los efectos, yo habría dejado de existir. En menos de una semana, mi madre y yo estábamos instaladas en nuestro nuevo hogar. El día que llegaron nuestros muebles, lloré. Ver nuestro sofá, nuestra mesa, nuestras lámparas llenando este nuevo espacio fue como recuperar una parte de Leandro, una parte de la vida que nos habían intentado arrebatar. Dejamos la casa de los Fresnos atrás, como una piel de serpiente abandonada. Era una herida, sí, pero también era una trampa. Una trampa que ellas mismas habían activado y en la que ahora estaban felizmente encerradas. Los siguientes 4 meses fueron extrañamente pacíficos. Para Marisela y Griselda, estoy segura de que fueron meses de triunfo. Se habían quedado con la casa, habían expulsado a la usurpadora, y ahora vivían en la propiedad que, en sus mentes retorcidas, siempre les había pertenecido. Me las imaginaba presumiendo con sus amigas, redecorando a su gusto vulgar, celebrando su victoria. Mientras tanto, mi madre y yo construíamos una nueva vida, una vida de una tranquilidad casi lujosa. Nuestro nuevo condominio era un santuario. Por las mañanas, mamá salía al balcón con su café y sus libros, el sol bañando su rostro. Se unió a un club de lectura para adultos mayores en el edificio. Empezó a sonreír de nuevo, una sonrisa genuina que no había visto en años. Yo volví al trabajo, donde mis jefes y compañeros me recibieron con una amabilidad que me conmovió hasta las lágrimas. Y me enfoqué en manejar el legado de Leandro. Los pagos de los seguros de vida siguieron llegando. Eran 3 pólizas diferentes, una más grande que la otra. Cuando recibí el último pago, hice los cálculos. La cifra era asombrosa. Leandro, en su silenciosa y modesta manera, nos había dejado una pequeña fortuna. El número exacto era de casi 10 millones de pesos. Era suficiente para que mi madre y yo pudiéramos vivir el resto de nuestras vidas sin ninguna preocupación financiera. Podía comprar este condominio si quería, y aún me sobraría. Esta nueva realidad era mi secreto, mi ancla. Era un marcado contraste con la imagen que Griselda siempre había pintado de mí, la arribista, la pobrecita que se había enganchado a su hijo. La ironía era tan densa que casi podía saborearla. Ellas vivían en una casa que se estaba hundiendo financieramente, creyéndose reinas de un castillo de naipes, mientras yo, la pobretona, tenía un poder financiero que ellas ni siquiera podían empezar a imaginar. No sentía alegría, no exactamente. El dolor por Leandro seguía ahí, un compañero constante. Pero sentía una creciente sensación de justicia kármica. Sabía que el teléfono sonaría. Era solo cuestión de tiempo. Cada día que pasaba, el banco daba un paso más en su proceso burocrático. Se enviaban cartas de advertencia a la casa de los Fresnos, cartas que seguramente Marisela tiraba a la basura sin leer, asumiendo que eran para mí. El reloj estaba corriendo, y ellas ni siquiera oían el tic-tac. La llamada llegó un martes por la tarde. Estaba en la cocina, preparando un té helado para mi madre, cuando mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Mi corazón dio un vuelco. Sabía quién era. Respiré hondo, puse el teléfono en altavoz sobre la encimera de granito y contesté. Bueno, dije, mi voz deliberadamente tranquila. Un chillido agudo, casi inhumano, estalló desde el altavoz. Adela. Eres una maldita bruja. ¿Qué hiciste? Era Marisela. Sonaba como si estuviera hiperventilando. Marisela, qué sorpresa, respondí,
mi tono tan calmado que debió enfurecerla aún más. ¿A qué debo el placer? No te hagas la estúpida, gritó. El banco. Hay gente del banco aquí. Están poniendo sellos en las puertas. Dicen que la casa va a ser subastada. Nuestra casa. Me recargué en la encimera, sintiendo una calma gélida apoderarse de mí. Este era el momento. El clímax de la ópera silenciosa de Leandro. En primer lugar, Marisela, nunca fue su casa, corregí suavemente. La casa estaba a mi nombre. Y la deuda también. Yo simplemente dejé de pagar una deuda que ya no me correspondía. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Podía oír su respiración agitada, el sonido de su mente tratando de procesar la información. ¿Qué quieres decir con que estaba a tu nombre?, balbuceó. Exactamente eso. Leandro no calificó para el crédito. La propiedad y la hipoteca son legalmente mías. O bueno, lo eran. Ahora supongo que son del banco. Pero la tierra. La tierra es de la familia, gimió, su voz rompiéndose. La tierra fue un regalo para Leandro, quien me la regaló a mí para construir nuestra casa. Pero una vez que se construye con un préstamo hipotecario, la tierra se convierte en garantía. Si no se paga el préstamo, el banco se queda con todo. Es bastante simple, en realidad. De repente, su pánico se convirtió en una confesión desesperada. No puedes hacernos esto, sollozó. Yo renuncié a mi trabajo. Pensé que ya no lo necesitaba. Íbamos a vender la casa y comprar algo más grande. Ahí estaba. La codicia, expuesta y patética. Y mi mamá, continuó, su voz bajando a un susurro conspirador. Mi mamá vendió su casita. Tenía unas deudas de juego, pensó que con esto podría pagarlas y le sobraría. Adela, no tenemos a dónde ir. No tenemos nada. La segunda confesión. Eran más ineptas y desesperadas de lo que jamás imaginé. Eso suena como un problema de ustedes, no mío, dije, y las palabras salieron de mi boca con el filo del acero. Eres un monstruo, gritó. No, Marisela. Soy viuda. Una viuda a la que ustedes echaron de su casa el día del funeral de su esposo. Si tienen más preguntas sobre el proceso legal, les sugiero que hablen con el licenciado Darío, del Departamento de Ejecuciones del banco. Su nombre debe estar en los papeles que están pegando en su puerta. Él podrá explicarles los procedimientos con mucho gusto. Mencionar a una figura de autoridad, un outsider de la justicia, fue el golpe de gracia. Esto ya no era una pelea familiar. Era un asunto legal, frío e impersonal. Les había quitado todo el poder. Podía oír a Griselda gritando de fondo, y luego, la línea se llenó de un sonido de forcejeo. Adela. Adela, soy yo, tu suegra. La voz de Griselda reemplazó a la de Marisela. Estaba jadeando, pero su tono era completamente diferente. Se había despojado de la máscara de tirana y ahora usaba la de una víctima suplicante. Adela, hija, por favor, comenzó, su voz temblorosa y empalagosa. Tiene que haber un malentendido. Marisela es una tonta, no sabe lo que dice. Somos familia, Adela. La familia se cuida. Casi me reí. ¿Familia? ¿Ahora éramos familia? Lo siento mucho, de verdad, continuó, las falsas lágrimas ahogando sus palabras. Estábamos destrozadas por lo de mi hijo, no pensábamos con claridad. Perdónanos. Podemos empezar de nuevo. Solo ayúdanos. Préstanos algo de dinero, solo para empezar. Te lo pagaremos, lo juro. Me quedé en silencio, dejando que suplicara. Dejando que se humillara. Dejando que se retorciera en la trampa que su propia codicia había construido. Finalmente, hablé. Y usé sus propias palabras, las mismas que me había lanzado como piedras en el día más oscuro de mi vida, como un arma. Usted me dijo que yo era una maldición, dije, mi voz tranquila y mortal.
Me dijo que yo era un mal presagio que había matado a su hijo. Me dijo que usted había terminado conmigo. Hubo un silencio sepulcral en la línea. Yo solo estoy cumpliendo sus deseos, Griselda, concluí. Usted y yo terminamos. Para siempre. Y sin esperar respuesta, sin darle la satisfacción de un último insulto o un último ruego, colgué el teléfono. El silencio en mi cocina fue absoluto. Mi madre estaba de pie en la puerta, había escuchado todo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero en su rostro había una expresión que no había visto antes, una expresión de orgullo feroz. No dijimos nada. Simplemente nos abrazamos. No fue un abrazo de celebración, sino de liberación. El peso de años de humillación, de sentirme pequeña e indigna, se había levantado de mis hombros. Era libre. El epílogo de su historia nos llegó a través del tío Néstor. Marisela y Griselda, sin dinero y sin hogar, terminaron en una pequeña vivienda de interés social en las afueras de la ciudad. Su relación, construida sobre la base de la codicia y la conveniencia, se desmoronó bajo la presión de la pobreza. Los vecinos se quejaban constantemente de sus gritos y peleas. Ramiro, el esposo de Marisela, la abandonó a los pocos meses, incapaz de soportar el caos. Perdieron todo porque querían todo. En cuanto a nosotras, la vida floreció. Compré el condominio. Se convirtió en nuestro hogar permanente, un lugar lleno de luz y risas. Mi madre prosperó, rodeada de nuevos amigos y sus amados libros. Yo encontré una paz que nunca creí posible. A veces, cuando estoy sentada en el balcón con mi madre, viéndola sonreír mientras lee bajo el sol, pienso en todo lo que pasó. Me doy cuenta de que el verdadero legado de Leandro no fue la casa de los fresnos, ni siquiera el dinero. Su verdadero legado fue esta paz. La seguridad y la felicidad de las personas que amaba. Vivir bien, vivir felices, es mi manera de honrar su memoria cada día. A veces me pregunto, ¿hice lo correcto? ¿Debería haber mostrado misericordia? Pero luego veo la sonrisa en el rostro de mi madre, una sonrisa libre de miedo y humillación, y sé que tomé la única decisión posible. Hice exactamente lo que Leandro hubiera querido que hiciera. Díganme ustedes, ¿me equivoqué al elegir nuestra paz por encima de su desesperación? Gracias por escuchar mi historia. Si te ha conmovido, no olvides suscribirte y unirte a nuestra comunidad. Cada historia que compartimos es un testimonio de amor, resiliencia y la oportunidad de empezar de nuevo.